Buenas tardes nuevamente a quienes nos acompañaron durante el intermedio, a quienes se acaban de unir. Les doy la más cordial de las bienvenidas de parte de la Coordinación de Investigación del Instituto, de parte del Cuerpo Académico en Formación, Procesos Didácticos y de Aprendizaje, y los maestros que lo conformamos, que estamos aquí presentes, así como nuestro colaborador, el alumno Isaac, no, el alumno Adrián. Estamos hoy aquí para presentar a nuestro conferencista, el maestro Luis Humberto Tarango Ávila. Él, de formación normalista con especialidad en lengua extranjera e inglés, cuenta con una trayectoria de más de 17 años de experiencia en la enseñanza del inglés en distintos niveles y modalidades educativas. Ha desarrollado su labor docente en instituciones públicas y privadas del país, incluyendo el sistema lasallista y tecnológico, desempeñándose también como director en educación secundaria. A nivel internacional, ha colaborado con el British Council en el área de enseñanza del español en colegios del Reino Unido y ha sido parte del programa bilateral Canadá-México, enfocado en el fortalecimiento de las habilidades lingüísticas y metodológicas de profesores de inglés en los sistemas tecnológicos y politécnicos del país. Actualmente se desempeña como formador de inglés C en el Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal General Lázaro Cárdenas del Río, en Lerdo, Durango, donde se ha especializado en el trayecto de práctica profesional de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del inglés. Y es miembro activo del Cuerpo Académico en Formación con registro ISN LSR CA1. El día de hoy estamos aquí para atender a su ponencia que se llama La Casa y el Mundo Exterior, Cartas de Paulo Freire. Dejamos los micrófonos para el maestro Humberto y al final habrá algún momento para hacer comentarios, preguntas. Pueden hacerlo ya en ese momento y también pueden hacerlo mediante el chat. Adelante, profesor. Muchas gracias, Mónica. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos, por acompañarme. Voy a compartir eh, mi información y ustedes me dicen si... Nada más quiero revisar si sí está cambiando conforme voy avanzando igual. ¿Sí? Vale. Bien, pues bienvenidos a este espacio, a esta conferencia que preparé en el marco de este ciclo de conferencias. Eh, esta, este tema o esta conferencia me acerqué recientemente a este libro por medio de una clase que estoy tomando y dentro del análisis de Paulo Freire surgió el acercamiento a este libro que se titula La casa y el mundo exterior. Otro título es La casa y el mundo de afuera. Cartas de Paulo Freire a Ana Terciña, que lleva el título. Ahorita les voy a ir platicando un poquito más del título y de qué va el contenido de este libro en el cual he basado esta charla. Bueno, primero, para hablar sobre Paulo Freire, pues quiero poner tres ideas principales para quienes conocemos algo, quienes conocen mucho o conocen poco de Paulo Freire. Cuando hablamos de Paulo Freire, yo creo que es hablar de tres ideas principales. Podemos decir que es hablar de encontrarse, es hablar de encontrarse para pensar y es hablar de pensarse a sí mismo. Entonces, el objetivo de esta conferencia, de este espacio, para cada uno de ustedes, de mi parte, que nos acompañan, pues es eso, es que sea un espacio para encontrarse respecto a los motivos que mueven nuestro trabajo, nuestra práctica, encontrarse para pensar, pues porque es revisitar en cierta manera eh, los momentos de crítica o los momentos de autoobservación que tengamos respecto a quienes ya trabajamos frente a grupo, quienes estamos en una jornada de prácticas, quienes estamos trabajando en algún colegio, quienes estamos por tomar alguna plaza en alguna comunidad remota, etcétera.
Y la última idea, pues sería pensarse a sí mismo, porque la idea que tiene Paulo Freire sobre la pedagogía, su método sobre la docencia, pues tiene mucho que ver con la parte individual, que desde adentro venga la necesidad de dialogar, que venga la necesidad de comunicarnos con los demás. Entonces tiene que ver con pensarnos a nosotros mismos. Ojalá lo logremos a lo largo de esta conferencia. Cuando hablamos de Paulo Freire, entonces, reconocemos que es una figura extraordinaria. Hay quienes lo llaman el educador más importante de América Latina. ¿Por qué? Porque es el autor principal de la pedagogía del oprimido. Quienes nos hemos acercado a su obra y hemos analizado en particular esta publicación, pues encontramos todo un contexto social, un contexto político muy específico, pero no podemos negar que hasta la fecha pues seguimos teniendo referencias como este espacio y como muchos otros sobre el legado de Paulo Freire. La pedagogía del oprimido es la tercera obra más leída en el mundo dentro de las ciencias sociales. En el caso del autor, su obra se extiende a más de 30 libros en más de 30 idiomas, pues, pedagogo reconocido, profesor reconocido, y en muchas ciudades, a partir de varios ministerios de educación, pues fue reconocido como ciudadano ilustre. Ese es todo el bagaje que acompaña este personaje. En su pedagogía, en el planteamiento esencial de la pedagogía de Paulo Freire, a partir de esta publicación de la pedagogía del oprimido, se reafirman valores que pudiéramos entender como a lo mejor un poco ya preestablecidos o que entendamos que van por añadidura en el trabajo de las humanidades, de las ciencias sociales, en el trabajo de la docencia. Pues los valores que encontramos son el amor y la solidaridad, que si bien suenan como palabras muy sencillas, para ponerlas en práctica dentro de toda una complejidad, un sistema, una política, una nación, pues hubo muchos retos que él mismo enfrentó, de los que nos vamos a enterar un poco más adelante a través de esta conferencia. Aquí habría dos preguntas que les hago a cada uno de ustedes, basándonos en el amor y la solidaridad como valores que acompañan la pedagogía de Paulo. La primera pregunta sería, ¿por qué el amor y la solidaridad podrían causar odio? Que fue algo de lo que él vivió en su existir, en su vida durante los tiempos que empezó a incursionar en la pedagogía, en la docencia. Él era abogado por profesión. eh, Hay una historia que él tiene una gestión, una abogacía que cumplir en un despacho donde trabajaba, y parte de la paga que él iba a recibir era acercarse a un consultorio dental, donde la paga que iba a recibir iba a costarle a ese dentista, a ese especialista, pues desmantelar prácticamente su consultorio y quedarse sin un ingreso, sin un trabajo de por medio. En esa publicación se dice que en ese momento es donde Paulo decide retirarse de la abogacía, y pues hay algo que se activa en él respecto a entender cómo funcionamos socialmente, cómo funcionan las jerarquías, cómo funciona el poder, y simplemente voltear a ver al otro. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿por qué la educación podría causar tanto miedo? A partir de lo que empieza a hacer Paulo en el territorio de Brasil, eh, él empieza a acercarse o empieza a descubrir que políticamente y socialmente, pues el país estaba sometido por un régimen militar, y no se hablaba o no se entendía de una clase social baja, con algunas complejidades o con algunos retos. Él volteó a ver una clase social baja, totalmente sumergida en pobreza, pero en pobreza extrema, y sobre todo un grupo de personas, una clase social con un yugo pues muy pesado, muy significativo para ellos, que era, la mayoría de ellos eran personas adultas que eran analfabetas. Entonces, Paulo, desde esa iniciativa y desde ese acercamiento,
por lo que es conocido actualmente, que es el método de Paulo Freire, empezó a estructurar, a elaborar estas jornadas de alfabetización para estos adultos a partir de todo un método de observación y un método de acercamiento. No llegó simplemente a irrumpir la cotidianidad o la vida diaria de estas personas que vivían jornadas de trabajo exhaustivas. Hizo todo un trabajo etnográfico en cuanto a cómo acercarse con ellos y lo hizo en una palabra que acompaña hasta el día de hoy mucho la pedagogía de Paulo Freire, que es el diálogo. Acercarse a las personas a través del diálogo, conocer a esas personas, eh, a qué le daban significado, qué palabras eran importantes para ellos, qué palabras estaban presentes en su día a día, en su cotidianeidad, en la parte de su trabajo, en la parte de su familia, y fue a través de ese acercamiento etnográfico, de esa observación directa e indirecta, que él logró hacer ese primer acercamiento y tomar esas palabras como símbolos, como significados que pudieran jalar la atención de esos adultos sumergidos en jornadas laborales, sumergidos en pobreza y acercarse a la habilidad de saber leer y de saber escribir por medio de estos significados. El método se fue desarrollando más a profundidad, pero tuvo un efecto inmediato en estas poblaciones. ¿Qué es lo que sucede durante todo este acercamiento y estas jornadas de alfabetización que Paulo empezaba a hacer? Pues si ustedes revisan en cualquier fuente de información, verán muchas fotografías de muchos adultos tomando clases en estas jornadas de alfabetización, cargando a sus niños, revisando las estructuras de las sílabas. Hay una foto en específico donde se puede leer cómo está enseñando una palabra fracturadamente en todas las sílabas con las vocales, pape, pipo, pu, tate, ti, etcétera, fue una manera en la que, de una manera muy simple más bien, él logró acercarse a estas comunidades. Lo que sucedió después Oh, muy bien, de muy empezar a bien. hacer Me siento bien, o sea, no sé si, estas jornadas de no sé si, alfabetización fue que él empezó a ayudar a estas personas también a cuestionar el por qué estaban existiendo y por qué estaban viviendo como vivían, cuáles eran las características o cuáles eran las causas que a ellos los hicieran pensar que la manera en la que estaban existiendo o sobreviviendo era la única manera en la que ellos deberían de estar. Y es donde se empieza en cierta manera a romper ese yugo que estaba muy implementado de manera con una cobertura total por parte del gobierno, y a partir de eso resulta en un exilio para Paulo. Freire es exiliado durante la dictadura militar de Brasil en el año del 64. También es tomado preso con este estandarte por permitir que millones de brasileños pudieran acceder a las letras. Es también tomado para tortura, y antes de que se dé todo este trabajo, todo este proceso de llegar al exilio, pues en cierta manera durante esos espacios donde es tomado preso y donde es torturado, pues todavía el simbolismo o la figura de Freire toma una relevancia pues más amplia, más grande, y se va haciendo cada vez más acompañado de esta palabra que era pues la pedagogía liberadora, la herramienta que les había dado a esas comunidades de brasileños el poder acceder a las letras, porque no fue nada más entender una palabra, leer una palabra o escribir una palabra, fue acceder a la información sobre cuestionar el tipo de paga que recibían, cómo se los entregaban, el tipo de acceso que tenían a servicios básicos humanitarios, y a partir de ahí pues un efecto dominó del que hasta la fecha se sigue hablando, y muchos educadores y muchas educadoras, como es mi caso, pues seguimos aprendiendo de las bases de todo esto, que se convirtió en un fenómeno político, pero como se los decía hace un momento, pues tiene orígenes de amor y tiene orígenes de solidaridad. A partir de toda esta experiencia de vida que sufre Paulo en su exilio, Paulo a lo mejor tenía 45, 46 años cuando empieza toda esta migración en diferentes partes del mundo derivado de su exilio.
en algunos momentos en Chile, en algunos momentos en Estados Unidos, en algunos momentos también en Europa. Y dentro de ese periodo de tiempo es que él empieza a contactar y decide emprender un intercambio de correspondencia con una prima que él tenía, Nacerciña, una niña de 9 años, donde se intercambian de parte de Paulo, pues visiones y posturas digeribles para una niña de 9 años, pero indirectamente también él intercambia para ella cuestionamientos y como yo diría, como mantras, como frases que analizándolas ya desde una perspectiva educativa, desde una perspectiva pedagógica, humanista, pues resuenan mucho con el trabajo que todos tenemos en las aulas. Es por eso que llego aquí a presentarles ya La Casa y el Mundo Exterior, cartas de Paulo Freire a Nacerciña. En el contexto de la correspondencia, La Casa y el Mundo de Afuera o La Casa y el Mundo Exterior es una recolección de cartas que Paulo intercambia con Natercia o Naterciña cuando ella tenía 9 años de edad, durante la década de los 60. En este libro ella incluye estas cartas que recibe de parte de Paulo y la manera en la que ella conocía a Paulo, pues resulta también algo muy diferente de cómo nosotros, en mayor o menor medida, pues hemos de conocerle. Nosotros le conocemos a través de publicaciones, de indagaciones, de información, y nosotros pues conocemos a Paulo Freire, el educador, la figura y el pedagogo. Pero para Natercia o Naterciña, pues él era Paulo, era su primo. En estas cartas, aunque son cartas muy personales, que después su prima se dio a la tarea de recolectar y hacer en esta publicación del mundo de afuera, La Casa y el Mundo de Afuera, pues vemos como que semblanzas, si después tienen oportunidad de leer este libro, se ven semblanzas o destellos de cómo entendía Paulo la pedagogía y cómo entendía Paulo los procesos de las infancias y cómo Paulo no hablaba de las infancias refiriéndose únicamente a cómo enseñar a los niños, cómo hablaba de que la infancia pues tendría que llegar a ser como un estado permanente para todos nosotros. Por eso, al inicio les comentaba, llegó a ser reconocido en varias comunidades internacionales, desde los ministerios de educación. Una de ellas fue en una comunidad de la provincia de Pisa, en Italia, y ahí le dieron ese título, le dieron el título de bambino permanente, de niño permanente, por su insistencia, por la injerencia y la invitación que hacía, tanto a educadores como adultos insertos en la sociedad, a permanecer en la etapa de la curiosidad y en la etapa de la sorpresa en todo momento, a través de toda nuestra vida. Entonces, en estas cartas, pues empezamos a ver ese método de trabajo y también de manera indirecta, pues nos hace recordar las voces de toda esa gente, toda esa cantidad de personas que logró ser alfabetizada con el método de Paulo Freire. No podemos cortar los eventos y no podemos decir que no bailado. Él estaba en el exilio, pero estaba pagando un precio que era haber liberado a estas personas con el método de alfabetización. Entonces, una correspondencia agridulce, pero también llena de muchas bondades a quienes nos dedicamos a la educación. Podemos decir entonces que la casa y el mundo de afuera, pues es un trabajo de la memoria individual, o sea, es el viaje de una niña de 9 años, pero también podemos decir que habla de varias memorias más, de todas esas personas, y alcanza una memoria colectiva para todos nosotros esta publicación. ¿Por qué hablar de Freire a través de la casa y el mundo de afuera? Algo que es muy vívido, muy experiencial para nosotros en la escuela normal o para cualquiera de nosotros que nos hemos dedicado a la docencia, pues son los espacios de práctica. Y a través de esos espacios de práctica, como lo decía ahorita el doctor Salvador, como lo decía ayer la doctora Alejandra, pues se reafirman y se vive el testimonio de una lectura procesada, rápida, a lo mejor en 4 semanas, en 2 semanas, en un semestre, pues sobre el tejido social,
sobre la realidad que sucede ahorita con los chiquitos de primaria, de preescolar, con las adolescencias, con las juventudes. Entonces, ¿por qué hablar de Freire a través de la casa y el mundo de afuera? Porque este espacio, esta conferencia se viene a convertir en eso, en un ejercicio para cuestionarnos pues lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy más que nunca hay un clima social y político con muchas grietas, y la invitación pues es esa, es volver a la infancia en varios sentidos, desde todos los procesos que atendemos como maestros, como padres de familia, en nuestras relaciones interpersonales. Entender la infancia y el poder de la educación a través de estas cartas, pues resulta entonces es algo refrescante para cualquier educador. Así lo recibí yo, así se generó en mí la inquietud de presentarlo con ustedes y espero que vaya adquiriendo ese adjetivo también para todos. Antes de continuar con la conferencia, no estoy solo yo como moderador y como conferencista en este espacio. Les quiero platicar que me acompañan tres invitados muy especiales en este espacio. Los tres son alumnos, exalumnos, egresados, ahora profesores del YESEN Lázaro Cárdenas del Río, de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria. Estoy muy contento porque para el desarrollo de este espacio, pues estuve contactándolos, insistiéndoles y esperando también en el constructo que yo hice de este espacio, que ellos con la experiencia que tienen y todo el proceso que han llevado, vinieran a enriquecer un poco más la conferencia de la casa y el mundo exterior o la casa y el mundo de afuera. Está con nosotros el profesor Isaac Obed Lozano Favela. Él es egresado de la primera generación de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria. Bienvenido, Isaac. Ahí sí, prendes tu micro nomás para saber que estás. Are you there? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, teacher, aquí ¿Qué andamos. tal? Gracias, Isaac. Está también con nosotros la profesora Gabriela Sánchez Guzmán. Ella es egresada de la segunda generación de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria. Hello, Gaby. Hola, un gusto saludarlos a todos. ¿Qué tal? Y por último, también nos acompaña la profesora Tania Alejandra Mota Muñoz. Ella también es de la segunda generación de la licenciatura de Inglés en Educación Secundaria. Hola, buenas tardes. Gracias por la Buenas invitación. tardes. Gracias, Tania, por estar aquí. Gracias, Gaby. Gracias, Isaac. Pues son nuestros primeros egresados. Hemos tenido experiencias muy gratas con el trabajo que ellos han hecho, y tengo que aprovechar el espacio porque pues no hemos tenido otro espacio. Isaac en su egreso, él logra el primer lugar del estado en la especialidad de inglés para entrar al sistema de educación básica. Sucede también con Gaby en la siguiente generación. Tania logra insertarse al sistema de telesecundaria en el estado de Zacatecas, y es a partir de estos espacios que ellos han tenido y de las comunidades donde ellos están trabajando que logré armar este espacio de intercambio de información partiendo de pues toda esta película, todo este escenario que ya les he mostrado sobre Freire, sobre Naterciña y todo lo que ellos comparten. Entonces, si están todavía conmigo, les voy a compartir cómo vamos a analizar las cartas de Freire a Naterciña. Me di a la tarea de tomar extractos de las cartas que se publican en este libro y a partir de esos extractos categorizar conceptos que siguen estando hoy en día actuales respecto a la pedagogía de Paulo Freire y cómo dentro de ese extracto de esa carta Naterciña se asoma en cierta manera o se hace un destello de ese concepto que acompaña todo el universo freiriano. El primer concepto sería la infancia permanente, de lo que ya les hablaba ahorita un poco. La dinámica de esta conferencia, pues vamos a estar haciendo intercambio de opiniones. A partir de cada uno de estos extractos, yo estaría haciendo algunas preguntas al profesor Isaac, a la profesora Gaby, a la profesora Tania, y escucharemos pues en voz de ellos las experiencias y cómo relacionan estos conceptos de la pedagogía de Freire
cómo reflexionan en base a estos extractos de estas cartas y pues lograr enriquecernos un poco más sobre lo que conocemos que en mi caso hacen nuestros alumnos al egresar, el destino que llevan estando ya una vez frente a grupo, insertados ya en el sistema público y todas las experiencias que se desprenden pues de esa gestión. Entonces, si están conmigo, este sería el primer extracto del que recuperamos las cartas de Paulo a Naterciña. Se dirige a ella y le escribe: es bueno, Naterciña, que nunca dejemos de ser niños. Los hombres estropean las cosas, lo complican todo. No sé si entenderás lo que te voy a decir. Mamá y papá te lo explican mejor. Crece, pero nunca dejes que la Naterciña de hoy muera en ti, que comienza a descubrir el mundo llena de curiosidad. Dejo aquí el extracto para que lo puedan releer y para que terminemos de aterrizar la idea que queremos llevar. Queremos llevar este extracto y reflexionarlo y procesarlo en nuestros propios procesos como adultos, como jóvenes adultos, como estudiantes, pero también en el papel principal que llevamos, que es que somos facilitadores, somos educadores y cómo también llevamos ese proceso en nuestras aulas. Ahora sí, ya para empezar con este intercambio de ideas, me gustaría hacerle esta pregunta a Isaac, a Gaby y a Tania en ese orden de respuesta. Eh, ¿Cómo mantienen ustedes viva esa curiosidad? Bueno, son dos preguntas, de hecho, lo pueden mezclar en una sola o nos regresamos, como ustedes quieran. ¿Cómo mantienen ustedes viva esa curiosidad y esperanza en contextos rurales donde a veces la precariedad es muy fuerte y que han aprendido de sus alumnos que les recuerda la importancia de no dejar morir la infancia? Te escuchamos, Isaac. Hola, claro que sí. Bueno, en esta ocasión me gustaría iniciar esta pregunta con una experiencia, pues que me llevé hace unas horas. Estamos en el nuevo ciclo escolar, iniciando, pues con alumnos de primero, segundo y tercer grado ahí en el municipio de Tlahualilo, es donde estoy trabajando actualmente. Y al trabajar con los 3 grados, bueno, me toca pues adaptarme a ellos. Con primeros años es muy sencillo el captar su curiosidad. Es fácil el llevarlos a una clase lúdica, a una clase con juego. Pero cuando llegan a segundo grado, pues cambia un poco su forma de ser. Entonces, ahí como docente, pues tengo que buscar yo la manera en la que ellos puedan empatar con la clase que yo trato de presentarles. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues claro, comienzo a relacionarme con un poco con lo que ellos viven en su día a día en la comunidad. Por ejemplo, pues ahí es muy común que los chicos para estas temporadas estén trabajando lo que vendría a ser el campo. Después me comienzo a adaptar a su contexto, a empaparme un poquito de lo que es lo que ellos hacen. Y a través de esto puedo como generar esa curiosidad en ellos. El día de hoy les presentaba la pregunta: ¿para qué les serviría aprender inglés a esta edad, a la edad que ellos tienen? ¿De qué les serviría? Y pues sus respuestas son muy sinceras. Entre ellas me decían, pues para poder jugar tal videojuego con alguna persona gringa y entenderle, ¿no? Ujú. Ah, muy bien. Otros me decían, pues que ya está mi familia. Se da mucho que las personas migran hacia Estados Unidos en esa comunidad. Entonces decían, pues para poder entenderles, para ayudar. Entonces, creo que en el contexto en el que estoy, pues la forma en la que me mantengo un poco cercano es en empaparme de su día a día, de lo que están viviendo, de lo que están pasando. Y aquí es lo que yo puedo diferenciar con los alumnos que tengo en la secundaria y los alumnos que tengo en el diplomado en la normal. Y es que tengo ese privilegio de trabajar con dos edades completamente diferentes, ¿no? Con alumnos que están en un sistema público y con alumnos que están pagando por el aprender el idioma. Entonces, ahí es como puedo ver que en el caso de los alumnos que están pagando por su aprendizaje, pues tal vez ahí ellos no tienen tanto el sentido de que
pues claro, tienen que pasar el proceso también de una forma amena. Y lo que yo busco en las clases, en la secundaria donde estoy trabajando, es que al momento de la enseñanza, pues que puedan disfrutarlo, que pueda ser un proceso que ellos vean placentero, que no sea una carga o algo gravoso. Muchas gracias, Isaac. Gaby, ¿qué nos cuentas? Pues yo creo que sí es verdad que recordar nuestra infancia y nuestra juventud en este caso, porque trabajamos con adolescentes, pues es importante. Y los alumnos nos ayudan a recordar cómo éramos a su edad, cuando teníamos entre 12 a 15 años. Y de hecho, el recordarme en esa etapa, pues me ayuda a mí a entender el por qué ellos tienen ciertos pensamientos, ciertos comportamientos, ¿verdad? Que en un contexto diferente, porque yo estoy en Cuencamé de Ceniceros, que es la cabecera, que sí es una zona rural, pero no tiene tanta precariedad. De hecho, ya Cuencamé ha crecido mucho a través de los años y ya es como, yo le digo que ya es como una mini ciudad. Cuando me preguntan cómo es Cuencamé, eh, y pues yo al verme reflejada en mis alumnos a esa edad, me ayuda también a mantener mi curiosidad un poco, pues viva, ¿verdad? Para poder brindarles a ellos el conocimiento de inglés que ellos requieren, porque aquí en Cuencamé lamentablemente no se le da mucha la importancia al inglés. En general, igual les he hecho esa pregunta de ¿por qué creen que es importante aprender inglés? Y para ellos, algunos sí me mencionan, no, pues para oportunidades de trabajo, pero la mayoría es como que no, pues es que no es importante, no lo voy a usar, yo siempre me voy a quedar aquí en Cuencamé. Ellos, como casi todo en Cuencamé son negocios locales, pues tienen sus negocios o ellos le dicen la labor, el trabajar así en el campo, como que ellos no ven más allá de Cuencamé, se ven siempre viviendo aquí, por eso no le dan como que esa gran importancia al aprender el inglés, pero pues yo mantengo la esperanza de que ellos puedan ver su importancia. Y pues, en cuestión a la segunda pregunta, pues creo que mano con mi respuesta anterior, el ver cómo ellos a su edad se desenvuelven, cómo se divierten, que ellos todavía no se estresan tanto y todavía disfrutan eh, lo que tienen que hacer, porque ellos todavía no siento que no ven las cosas como un reto muy grande, porque saben de que se va a hacer, lo van a hacer, entonces pues no se estresan. Y nosotros como adultos realmente pues sí pasamos mucho tiempo pensando las cosas en vez de hacerlas. Y Angu- nos angustiados. estresamos mucho. Sí, se le damos muchas vueltas al asunto, nos estresamos de más y a veces no disfrutamos el proceso. Y creo que es bueno poder voltear atrás y recordarnos en la edad que ellos tienen, o incluso más pequeños cuando estábamos en primaria, y ver cómo éramos y cómo actuábamos ante ciertas situaciones, que sí ya es un poquito diferente porque ya son de adultos, pero al final sabemos que todo lo tenemos que entregar. Y yo tengo mi mayor carga horaria en segundos grados y yo veo que tienen mucha energía y pues me gustaría también recuerdo cuando yo estaba en secundaria, que en mi tiempo de los 20 minutos de receso, a mí se me hacían eternos porque alcanzábamos a hacer de todo. Ir primero formarnos en la cafetería, se hacía mucho tiempo porque éramos muchos y todavía desayunábamos, todavía caminábamos alrededor de toda la serie y platicábamos y íbamos ahí a nuestros crush. Y ya, pues ya como del otro lado, esos 20 minutos se me van rapidísimo. Siento que apenas alcanzo a desayunar porque como que estamos constantemente pensando tengo que regresar a dar la clase. Y pues creo que simplemente
tenemos que ser más relajados como cuando éramos niños y como cuando éramos adolescentes. Como desacelerar un poco, ¿no, Gaby? Sí. Bien. Tania, muchas gracias, Gaby. ¿Qué nos cuentas? Bueno, mi experiencia fue un poquito, yo creo que un poco diferente porque pues yo estuve abordando todas las materias, ¿verdad? Era la maestra encargada de darles todo, o sea, estaban a mi cargo para todo. Entonces, eso fue un poco difícil adaptarme porque pues yo venía de puro inglés, de que nada más ser maestra de inglés, ¿verdad? Entonces, creo que uno de los retos más difícil y que lo mencionó el profesor Isaac fue de que a mí me tocó tercer grado. Ellos estaban acostumbrados mucho a cómo sus maestros de primero y segundo los trataron. Entonces, yo llego con una metodología diferente que a mí me gusta mucho implementar juegos, ¿verdad? De que no se sientan como que están en una clase y que nada más tienen que estar sentados y estar apuntando lo que el profesor diga, sino que también tienen voz y que pueden hacer pues lo que ellos quieran para aprender, ¿verdad? Entonces ellos estaban acostumbrados a eso. Entonces yo creo que su curiosidad ya estaba nula. O sea, ellos no Apagada. tenían curiosidad. Ajá. No había curiosidad por aprender. Nada más era como de que lo que el maestro diga es lo que se hace. Lo que el maestro diga es la verdad. Entonces, creo que uno de los retos más difíciles fue de crearles curiosidad, ¿verdad? De que que ellos tuvieran la curiosidad de que por qué esto, por qué el otro. Entonces, yo lo que hice fue relacionar todo lo de su contexto en todas las materias y decirles por qué lo que ellos veían con sus papás en el campo, en la comunidad, era importante y era importante saberlo en la escuela, ¿verdad? Porque también uno de los retos que enfrenté era que los papás no estaban apoyando la educación. O sea, si ellos, los niños reprobaban, pues para ellos estaba bien. O sea, ya no estaban en la escuela y se iban al campo. Entonces era como un reto de que, bueno, más bien yo estaba contra la espada y la pared, de que si les decía que iban a reprobar, para ellos era como, pues todo una magia, ¿verdad? De que decía, ah, no, pues está bien, mejor me voy al campo y así estoy bien. Wow. Y para los papás era como de que no, ¿sabe qué? Su hijo va muy mal y no sé qué tanto. Y los papás decían, ah, pues mejor para que me ayude en el campo. Entonces, mi reto y para poder generar la curiosidad de que fueran a la escuela, pues fue a través de relacionarle mis proyectos de todas las materias en cosas que ellos vieran útiles en su vida diaria, cómo ellos podían llevar lo que aprendieron en clase a sus vidas. Por ejemplo, yo tenía tercer grado y ellos estaban muy deficientes de sus operaciones básicas. Entonces, yo les ponía de ejemplo de que, bueno, tú vas al campo y recoges maíz, ¿verdad? ¿Cómo, cómo le vas a hacer si no sabes multiplicar, si te están haciendo fraude o no, si te están dando lo que es correcto o no? Entonces, pues así como que los traté de que vieran su realidad, que veían todos los días, pero también reflejado en la escuela, ¿verdad? Y respecto a la infancia de no dejar morir, me llevé una experiencia muy rara, muy triste, porque pues ellos ya habían dejado de lado su niñez, ¿verdad? Ya no eran personas así de que voy a tener aquí dentro mío el niño que siempre, que debería de tener. Y eran como que pensaban como personas adultas, ya no eran niños de secundaria, ya eran personas que tenían que salir a trabajar, que tenían que ayudar en su casa, que tenían que cuidar a sus hermanitos. Y en la comunidad en la que yo estaba, era muy común ver adolescentes embarazadas de 13 14 15 años que ya no siguieron en la escuela. Entonces, pues para mí fue un shock, ¿verdad? Ver que pues ya no tenían nada de infancia, ya no tenían su infancia, su adolescencia
pues prácticamente se pasó hasta la adultez y lo veían como normal. O sea, lo que más me choqueó es que tanto los alumnos como los papás ya veían eso normal. Entonces, pues fue muy choqueante para mí porque pues yo vengo de acá del contexto urbano, ¿verdad? Eh, pero, pero sí, y ya. Muchas gracias, Tania. Yo creo que sí, sí debe haber sido muy, muy complicado, sobre todo ver la parte de garantizar el proceso educativo y de tú ser agente de cambio, o sea, agente educativo y ver que pues ya la misma comunidad o el mismo sistema pues tiene un hueco, ¿no? Porque ya como que lo descubrieron, o sea, el reprobar, el tener un número calificativo no tenía un impacto más allá en lo formativo ni nada, simplemente un acceso al mundo laboral, pero pues la importancia de tu presencia ahí, porque al final de cuentas, pues para eso estamos en las aulas, en el caso de quienes llegamos a experimentar, estar en las aulas rurales, llegar a cuestionar por qué las cosas están funcionando, cómo piensan que están funcionando y ese reacomodo de roles que tú viste la necesidad de querer hacer algo al respecto, ¿no? Porque, pues, ¿qué está pasando? Son un grupo de adolescentes que están pensando en formar parte de una fuerza laboral y como lo decía Gaby, pues no están viviendo el presente, el momento, la estadía, con todo lo que implicaría vivir la adolescencia o en este caso también la primaria. Si es que si ya llegaron contigo de esa manera, pues quiere decir que ya es el resultado de todo un sistema anterior. Muchas gracias, Tania. Vamos entonces ahora con el segundo concepto. Eh, no sé cuántos seamos, pero espero que nos estén agarrando la onda de lo que estamos haciendo. Estamos sacando fragmentos de las cartas de Naterciña que recibió de parte de su primo Pablo. Pablo en sus 40 y tantos, Natercia de 9 años, y aunque era una diferencia de edad muy amplia, Pablo desde ese entonces pues tiene una manera de comunicarse con una niña de 9 años que la niña respondía a esas cartas y entendía lo que Paulo le estaba platicando. Si lo siguen viendo aquí en la pantalla, mmm, no hay que dejar de ser niños, o sea, los hombres están como que medio loquillos, pero tu papá y tu mamá te van a explicar mejor, como que no te ahondes tanto, como decía Gaby, como nosotros, todos ondeados, pensando en nuestros pendientes y todo, como relájate. Y la invitación de Paulo, pues es, no dejes que la Naterciña que eres hoy, o sea, ni siquiera se refiere a ella como niña, sino la Naterciña que eres hoy, pues debería ir de la mano contigo todo el tiempo, porque esa Naterciña es el cúmulo y el producto de cualidades y de cosas muy bellas, que es lo que nosotros como educadores pues buscamos hacer perpetuo en el proceso de educar a alguien, ¿no? Desde preescolar hasta la universidad. Es muy afortunado y es muy gratificante tener maestros en nuestro camino que nos recuerden que somos buenos en muchas cosas y que nos ayuden a validarnos a nosotros. Eso yo creo que, porque yo lo experimenté también, son figuras que te acompañan contigo en tu conciencia muchas veces en muchas etapas. Entonces, por ahí vamos a todos nuestros invitados. Vamos entonces ahora al segundo concepto. Todo mundo que sepa de Paulo Freire también ha escuchado o ha relacionado el concepto de juego y aprendizaje. La invitación de Paulo a permanecer como niños permanentes, a ser curiosos, pues tiene que ir de la mano también del aspecto lúdico. Y yo creo que ahorita también Tania nos dio una pequeña introducción de eso, pues yo llegué con una metodología totalmente diferente. Tania llegó llena de recursos para implementar el juego y para cuestionar, no sé si la escucharon con atención, pues para cuestionar la jerarquía o los roles de poder en el aula. O sea, yo nada más no voy a llegar y voy a yo hablar y ustedes tienen que escucharme y tienen que hacer lo que yo les diga. Eh, Tania llegó con la invitación de ustedes qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer y cómo quieren aprender. Entonces, en el extracto de Paulo, en esta segunda carta, Paulo le dice a Naterciña, pues el estudio sí es necesario, tampoco creas que todo es juego, pero también el juguete es necesario. Equilibra tu tiempo y no olvides que jugar también enseña. Entonces, si están con nosotros, a partir de este extracto,
vienen otros planteamientos para que nos compartan sus opiniones a nuestros tres noveles profesores. Las preguntas serían, ¿de qué manera han incorporado el juego o la creatividad en sus clases, en las comunidades rurales? ¿Y cómo perciben que el juego ayuda a los adolescentes en este caso a aprender? Incluso tampoco estamos hablando de un aula así multitask que tú dices, no, pues tengo todo, proyector, cañón, sala, frigobar, etcétera. Voy a O sea, comprar los dulces para que se aunque traigan. sean, aunque Y bueno, sean aulas precarias. Entonces, repito las preguntas. ¿De qué manera han incorporado el juego o la creatividad en sus clases en las comunidades rurales? ¿Y cómo perciben que el juego ayuda a los estudiantes, aunque haya estas limitaciones materiales en cuanto a los recursos? Empezamos ahora por Tania y luego vamos con Gaby y terminamos con Isaac. Que ahorita ya lo traes un poquito fresco, Tania, porque ya nos estabas dando ahí una semblanza de cómo llegaste con esos chiquillos. Espera porque está apagado tu micro. ¿Ahí me escucha? Listo. Ok. Bueno, pues como ya les comenté, pues yo llegué con la metodología de que vamos a jugar, ¿verdad? Pero pues me topé con una pared bien grande. Entonces, pues o el primer paso que yo hice fue presentarles la metodología por la que estaba ahí, ¿verdad? Con la que estaba ahí yo. Entonces, primero hice el juego de presentarnos cómo nos llamábamos, qué hacíamos. Un juego que a lo mejor puede ser como muy básico al inicio de clases, pero creo que ellos no lo tenían tan así. Porque, por ejemplo, yo estuve trabajando con maestros ya grandes, maestros de una edad avanzada. No ¿Cuánta se edad escucha así, avanzada? Porque, no porque se si escucha dices bien treinta feo, y ¿verdad? tantos ya muerto. Perdónenme. Bueno, con maestros con ya mucha experiencia, entonces, pues ellos nada más daban su clase y ya. Entonces, yo traté de implementar poquito a poquito los juegos, ¿verdad? Que no vieran que todo es un juego y que nada más vamos a ir al salón a jugar, ni que tampoco vamos a ir al salón a escribir, a copiar lo que viene en el libro y ponerlo en la libreta, ¿verdad? Poquito a poquito implementé los juegos y en mi comunidad no era tan precaria, sí había recursos, pero no tantos. Yo creo que me tocó un salón que no tenía tantos recursos, pero me las ingenié utilizando pues lo que yo tenía a mi alrededor, ¿verdad? Que era pues los recursos que estaban en la escuela, como teníamos una bodega con palas, con materiales, con herramientas, teníamos una cancha que yo creo que ya pues con eso ya está bien, ¿verdad? Los sacaba del salón, los ponía ahí en la cancha a dibujar, a que pues se salieran un poquito de su realidad que tenían, ¿verdad? Y que vieran que pues no, nada más copiar y escribir en la libreta era todo lo que podían hacer y aprender. Fue difícil, sí. Yo creo que cuando no estamos acostumbrados a esa metodología, pues piensas de que, ay, pues, ¿y este qué? O sea, este profesor se le está loco, ¿verdad? De que cómo vamos a aprender con eso. Pero poquito a poquito creo que vi mejoría con mis alumnos. Creo que ellos pudieron comprender que jugando y divirtiéndose pueden aprender, no nada más estar sentados, ¿verdad? Em, ¿Cuál era la otra pregunta? La parte de los recursos y la parte de eso, de cómo hacerlo incluso pues estando limitado y incorporando la creatividad. Creo que sí Ah, sí. respondiste enteramente. Bueno, ¿puedo agregar algo más? Sí, 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 adelante. Ok, gracias. Como yo les comenté, pues yo tuve que trabajar con todas las materias, más bien con todos los campos formativos, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues yo creo que mi creatividad, pues
ya se acabó, se fue, se expandió y ya, pues, era como de que, ay, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Ahora qué, cómo puedo hacer, cómo le puedo hacer en este campo formativo? ¿Cómo puedo hacer para acá, verdad? Pero yo creo que, pues, con mi carrera en inglés, pues, me ayudó mucho para poder, tener la creatividad y poder crear con cosas que pues es como que a lo mejor ni te das cuenta que tienes esos recursos, ¿verdad? Pero que puedes sacar mucho provecho. Mis alumnos pudimos, con los recursos que tenía la escuela, pusieron una red de voleibol y eso fue parte de un proyecto. O sea, ellos hicieron todo lo que era necesario para poder hacer una cancha de voleibol. Entonces, pues creo que cuando hay mucha creatividad, los recursos no son tan necesarios, ¿verdad? O sea, obviamente, pues sí, sí son muy necesarios, pero la creatividad también es un recurso que a veces nosotros pasamos desapercibidos, pero que es Desapercibido. muy importante. Muchas gracias, Tania. O sea que fue como un multiverso de estrategias didácticas que tuviste que elaborar. Gaby, Sí, bueno, para responder las dos preguntas, yo creo que realmente no, aún no he sentido la diferencia a la hora de aplicar actividades con juegos a la ciudad, aquí en Cuencamé, ya que pues, son actividades dentro del salón, que es pues, con ayuda de pizarrón, con pues, cierto material hecho a mano. Y bueno, los juegos básicos que les han gustado en la materia de inglés es la lotería, porque pues, podemos ver vocabulario o ciertos temas y ellos mismos pueden hacer su carta. Yo nada más hago la baraja, les gusta mucho. Eh, y que la del to be. Y ay, empezó a llover aquí en Cuencamé. Y el Jeopardy también les he hecho, pero lo he tenido que hacer a mano con papel bond y con hojas de máquina, porque pues sí, no hay proyectores, no hay internet. Y que claro que me gustaría para poder ponerles juegos más dinámicos con ayuda de la tecnología. Sobre todo creo que en inglés, que es lo visual ayuda mucho. Pero pues las instalaciones de la escuela son grandes. Estoy en la Severino Cenicero, es una secundaria general. Como es la única secundaria de Cuencamé, es enorme, tiene muchos grandísimo. alumnos y solo es un turno. Entonces, tenemos como 700 alumnos, son 9 grupos por grado. Entonces, somos muchos alumnos, somos muchos maestros, es mucho personal. Y pues estas instalaciones tenemos 4 canchas, bueno, 3 canchas y un patio cívico. Sí se prestan a realizar actividades fuera del salón, que pues es algo que como tal yo de mi materia no he hecho aún, pero que sí me gustaría. Pero como colectivo sí hemos hecho, aquí en Cuencamil le dan mucha importancia a lo deportivo. Ok. De hecho, aquí fue el evento deportivo de zona el ciclo pasado, vinieron otras secundarias y la verdad los alumnos lo disfrutan mucho, o sea, fútbol, voleibol, básquetbol, también en cuestión cultural y académica. Eh, pero pues sí puedo decir que yo el juego lo incorporo de manera básica todavía. Yo creo que en mi comunidad en Cuencamé no se siente tanto esas limitaciones materiales, solo digo en la cuestión de la tecnología, Ok. que pues sí me gustaría aplicar más juegos dinámicos en ese sentido, pero pues sí he aprendido a adaptarme, igual incluso desde en la ciudad, cuando estaba en mis prácticas. Em, pero igual pues como los alumnos no están tan acostumbrados a aprender de esa manera, pues creo que el tipo de juegos que yo les he llevado les han gustado y sí les ayudan a memorizar, sobre todo en el del bebe leche. Yo recuerdo que, pues como iban brincando y diciendo el subject y el verbo que les quedaba, pues sí se lo memorizaban. Ya después, Ok. claro que se desarrollaba más el tema, pero sí me daba cuenta que sí ya es algo concreto.
Y pues eso es de mucha ayuda y solo se necesita un GIS, por ejemplo, para esa actividad. Y un acuerdo que quedó en el colectivo, aquí en la Severino les gusta mucho hacer proyectos interdisciplinarios, Ujú. entonces vamos a hacer 2 rallies en el ciclo de todas las asignaturas. Entonces, sí es algo que se toma mucho en cuenta aquí y que pues voy a tener que ahí ponerme creativa en el rally para ver qué les pongo en la estación de inglés. Puras sentadillas, como yo te puse. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Isaac, Claro, me gustaría tal vez iniciar con la segunda pregunta. adelante. Eh, en este caso, bueno, yo creo, de acuerdo a lo que he aprendido con las hipótesis de Stephen Krashen en la adquisición de una segunda lengua, se nos menciona la hipótesis del filtro afectivo. Entonces, en esta hipótesis se nos habla cómo es que, pues, los aspectos afectivos o las variables afectivas juegan un papel muy importante en el aprendizaje de una segunda lengua. Entonces, claro, al llegar con alumnos que previamente en primaria, preescolar, no habían tenido un contacto, pues se podría decir estable con el idioma, que no habían llevado una secuencia de una manera óptima, pues el presentarles de pronto idioma tal cual en textos, tal cual en audios, pues representa un reto, tal vez algo que pueda asustarlos incluso. El llegar a un salón y tratar de hablarles un poco en inglés, pues genera ese desconcierto, ¿no? De que no tienen el conocimiento previo y pues por ende es algo muy difícil. Entonces, ¿cómo es que el juego me ha ayudado para que mis alumnos aprendan? Pues a través de este puedo hacer que ese filtro afectivo, que esa seguridad, pues tal vez se sienta un poco más amena la clase, que los haga sentirse un poquito más tranquilos, más confiados. Y esto me ayuda a poderles presentar el idioma de una forma que no sea tan desafiante, una forma que no sea que los amedrente. Entonces, las maneras en las que yo he incorporado el juego en el aula, pues va desde pequeñas interacciones, no sé, tal vez con una pelota, tal vez con un peluche para que no me rompan una ventana. Y de ahí vamos partiendo, ¿no? Con pequeñas actividades durante cada clase. Nos toman tal vez 5 minutos, a lo mejor es a través de un concurso en el salón para ver quién puso más atención. Y son formas en las que los alumnos empiezan a ver la clase de inglés no como algo difícil, no como algo que sea matemáticas, porque para mí las matemáticas no son lo más sencillo. Entonces yo lo asimilo así, que ellos lleguen a la clase y que sientan pues esas ganas de poder estar ahí, que no lo vean como una carga, que no lo vean como algo complejo. Y pues aquí, además de esto, afortunadamente en la escuela contamos con 2 proyectores y un aula de medios, ¿sale? Entonces, cuando ocupo, pues siempre he tenido ahí el acceso. Los alumnos no tienen permitido el llevar el teléfono, así que pues he buscado las maneras en las que podamos trabajarlo, tal vez desde un punto un poquito más digital, ¿no? Con un proyector, comentaba Gaby, un Jeopardy, a lo mejor con un Kahoot y 2 dispositivos solamente en equipos. Entonces buscar la forma de adecuarnos, de adaptarnos a lo que tenemos y de darle esa variedad, esa constante cambio a la clase para que no sea algo monótono, algo tradicional. Entonces, yo creo que esa sería la forma. Muy bien. Vamos entonces ya nos acercamos a la parte final de aquí de este espacio, el siguiente y el último concepto. Es un concepto y es una participación, pues que es un poquito más de reflexión, es interiorizar, es revisar el proceso que ha sido en este caso para ustedes, llegar a esas comunidades,
Y yo creo que desde antes, desde el proceso de todo lo que viene acompañado con empezar en un proceso de evaluación, registrarte, tomar cursos, ir a dejar papelería, esperar resultados, la espera de los resultados, ya me hablaron, me dijeron, no me dijeron, no me queda claro, etcétera. Y yo creo que, pues, aquí la idea es liberación, esperanza y transformación. Y aunque nos referimos a nuestros estudiantes, yo creo que ustedes también experimentaron pues esa parte con lo que venía después de terminar la licenciatura, ¿no? Y buscar ese seguimiento ya de insertarse a lo laboral, lo que tiene que ver con una parte pues esperanzadora de tener un empleo, de llegar y ahora sí ser dueño de mis clases y ver cómo hago mis clases y ver si es cierto lo que yo decía que la teacher de inglés de la escuela práctica donde yo iba hacía tanto a ver si ya no lo hago yo o a ver si lo hago mucho, etcétera. Entonces, como que era el cúmulo de todo. El último concepto es liberación, esperanza y transformación. Y el extracto es también muy corto, pero se refiere a que el mundo no está hecho, que el mundo se está haciendo. Y nosotros al vivir, o sea, en nuestros espacios, en nuestros empleos, en nuestras familias, en nuestras relaciones interpersonales, nosotros rehacemos lo que podemos con nuestras propias manos. Y eso es lo que invitaba Paulo a Ana Tercia, como que pues no te malviajes, no te preocupes tanto por lo que te dicen que ya se debe de hacer de cierta manera. Tú tienes la oportunidad de hacerlo con tus propias manos. A partir de esta reflexión, son las últimas dos preguntas para ustedes tres, profesores, y ya lo dejo a espacio libre. Quien quiera tomar primero la palabra, adelante. Eh, la primera pregunta sería, ¿cómo entienden ustedes la idea de que el mundo se está haciendo desde su práctica como maestros rurales? Y la segunda pregunta sería, ¿qué experiencias concretas vivieron que hacen sentir que su labor como maestros y como maestros en la zona rural sí transforme realmente la vida de sus estudiantes o de esas comunidades? Que se noten esas comunidades que ustedes están o estuvieron ahí. Quien quiera tomar el micrófono, adelante. Bueno, si me permiten inicio. Adelante. En este aspecto, en la pregunta ¿cómo entienden que el mundo se está haciendo? Bueno, yo lo veo de esta forma, desde mi perspectiva, pues tenemos en el aula, en mi caso, bueno, yo tengo alrededor de 150 alumnos a mi cargo. Sí es un número muy grande, pero trato de que cada alumno se sienta con un trato personalizado, que no sientan que yo los estoy viendo como a lo mejor una calificación, que sepan que yo desde mis capacidades pues voy a hacer lo mejor para que ellos puedan, desde el punto que partamos, salir con un mejor, en este caso, nivel de inglés. Pero no me detengo ahí, simplemente también me gusta ir un poquito más allá, trabajar con ellos para que sientan esa cercanía de mi parte, que vean que, pues que pueden tal vez contar conmigo si en algún momento lo necesitan. Y creo que ahí es cuando eh, se aplica esto que se está haciendo el mundo desde, en este caso, pues una clase, ¿no? Porque ahí no nada más les estoy enseñando un idioma, sino también trato de formarlos como, pues, personas que puedan salir en un mundo un poco complicado en el que les toca a ellos vivir, que además se puedan llevar de la clase tal vez valores, aprendizajes que les sirvan en el día a día. Y creo que en las comunidades rurales es un poco más sencillo el proceso porque tenemos alumnos que son un poco más nobles, que ven al maestro tal vez con esa autoridad, con ese respeto todavía. Y de mi parte creo que he sabido ganarme el aprecio de los chicos, que pues en algunas ocasiones sí me ha tocado trabajar unos aspectos un poco complicados y lo he platicado con algunos de ustedes como mis maestros,
que en ocasiones como normalistas no salimos preparados para atender ciertas situaciones que van más allá de lo que es el ámbito de aprender un idioma, que en el día a día pues se nos presentan cosas un poco complejas. En este caso ya a mí se me asignó una hora de tutorías tal cual y pues fue algo que tuvimos que estar ahí preguntando, saber qué hacer en situaciones que no vemos en el transcurso de la licenciatura, ¿no? Ah, algunas de ellas pues sí llegan a sacudirnos. En lo personal tuve un momento que tal cual recién egresado, tenía un grupo a cargo como tutor y fue una experiencia fuerte porque uno de mis alumnos tuvo un accidente, iba manejando y falleció el chico. Entonces me quedo con un grupo que tiene una pérdida muy fuerte y que ahora, pues claro, ¿qué hago, no? Con ese tipo de alumnos, ¿qué sigue? ¿Cómo les presento una clase con un estado de ánimo muy bajo? Entonces, desde esas experiencias, pues creo que podemos cambiar la vida de nuestros estudiantes, el hacernos cercanos, el estar ahí presentes con ellos. En este caso, pues sí estuve pidiendo mucho apoyo para mis maestros de cómo tratar este tipo de situaciones y uno de los comentarios que me hacían es pues el tratarlos como personas, como tal, el estar cercano y creo que son vivencias que vienen a enriquecer nuestra práctica, que nos vienen a enseñar y pues las tomamos como tal. Entonces sería eso. Muchas gracias por compartir, Isaac. Gracias. Maestras, no es examen, ¿eh? Pero pues sigue una de las dos. Sí. Eh, bueno, la idea de que el mundo se está haciendo, yo lo entiendo como que la vida pues es cambiante, ¿verdad? Que nada está definido y que tenemos esa posibilidad de cambiar ciertos aspectos de nuestros alumnos para bien, de cambiar sus perspectivas, que puedan ver un mundo más allá de su comunidad, porque como yo lo mencionaba aquí en Cuencame, como que son muy arraigados a su comunidad, a sus creencias todavía. Entonces, a mí me gustaría que ellos se hagan de su propio mundo, que puedan ver que hay posibilidad de más, de estudiar una carrera, de buscar empleos fuera de su comunidad, incluso del país, que no se limiten a lo que tienen ahora, porque como que ellos dicen, pues el negocio de mi familia, pues yo me quedo con el negocio o en la labor. Me gustaría que ellos soñaran con algo pues más grande, con un mundo que se está haciendo, que sigue cambiando y que nos abre muchas posibilidades, más en una persona tan joven de 12 a 15 años que pues no tienen nada definido todavía, su futuro. Yo cuando tenía esa edad, mi futuro lo veía súper diferente, jamás me imaginé que iba a terminar viviendo en Cuencamé entre semanas. Y pues si volteamos 5 a 6 años atrás, pues ya podemos mencionar que hay muchos cambios de pensamiento, de tecnología y de cultura. Entonces sí me gustaría que ellos pues vieran más allá. Pues aquí en Cuencamé me han tocado vivir muchas experiencias como eventos sociales. Como lo mencionaba, es la única escuela de la comunidad, la única secundaria. Y pues al no ser un lugar, Cuencamé no, la cabecera de Cuencamé no está muy grande. De arco a arco, de arco norte a arco sur lo puedes recorrer caminando. Y entonces, pues se pueden hacer muchos desfiles. La secundaria hace muchos eventos aquí en la comunidad. Y de hecho, en el turno vespertino también trabajamos en la tarde a veces, aunque seamos del turno matutino. Y pues yo llegué en enero y me han tocado dos eventos. Primero la marcha del 8 de marzo, que a mí me impresionó y me gustó mucho porque no creo que muchas secundarias lo hagan. Y aquí pues todas las maestras y las alumnas salimos a marchar por todo Cuencamé, bueno, casi todo Cuencamé. Nos vestimos de morado, íbamos gritando frases de lucha y pues toda la gente salía a ver y yo sí veía a las alumnas muy emocionadas y muy felices y disfrutando en la marcha.
el Día del Estudiante hicimos también un desfile que sí fue, pues la verdad es un poco difícil de hacer por la logística. Ahí sí fuimos todos los grupos, 700 alumnos, estar ahí a cargo. Cada grado llevaba su vestimenta, su baile y todo eso. Y yo creo que este tipo de eventos no se lograrían hacer en la ciudad pues sí, por la logística. Y pues aquí como es una comunidad pequeña, todos participan, hasta las personas, los papás, todos salen a ver los desfiles y las marchas se hacen en los pasillos como si estuvieran pasando gente famosa, como si fuéramos ahí celebridades, porque toda la comunidad participa. Y pues también pues estamos todos los maestros, todo el personal de la escuela que lo organizamos. Si nos llevan, hasta nos dan ahí unos 2 módulos para organizar todo. También al ser tantos docentes, pues sí es un poquito complicado ahí juntar ideas. Y pues creo que mantener a los estudiantes ocupados en este tipo de actividades que es cultural y en lo académico pues es muy bueno porque pues lamentablemente sí es una comunidad con que sí la sufrimos un poquito ahí en cuestión de adicciones y que en la secundaria es un tema que nos preocupa, lo de los vapes y todo eso, los vapeadores. Entonces, claro que no queremos que nuestros alumnos caigan en esto, por eso creo que le apostamos mucho a este tipo de eventos y a los eventos deportivos. Muy bien. Muchas gracias, Gaby. Tania. Bueno, yo creo que esta frase yo la viví en carne propia. Bueno, creo que todos, ¿verdad? De alguna manera u otra. Pero pues yo creo que sí la viví mucho porque, pues como les comenté, pues yo iba de una clase de inglés, nada más una clase de inglés, a dar todo, ¿verdad? Y, y yo siempre me pregunté cómo le hacían los maestros, o sea, porque pues yo estaba acostumbrada a, a planear mi clase nada más, ¿verdad? ¿Cómo le hacían ellos? Entonces, comprendí que pues no todo está hecho, no todo lo que dicen y todo lo que vistes tú en tus prácticas es la realidad, ¿verdad? Es un hecho que ya deberías de ser eso, sino que pues tienes que aprender que a lo mejor unas cosas funcionan para unas personas, pero para otras no, y que eso es lo que significa que el mundo se está rehaciendo, ¿verdad? Que está en constante cambio, que no lo que funcionaba para la maestra Juanita te va a funcionar a ti. Entonces, cuando llego yo a mi comunidad, los maestros me vieron rara, porque pues yo llegué con mis ideas innovadoras, ¿verdad? Entonces, ellos ya estaban casados con una idea, qué hacer en Navidad, qué hacer en el Día del Estudiante, qué hacer en el Día de las Madres. Entonces, pues yo dando mi aporte, pues yo trataba de que cambiaran un poquito, ¿verdad? Entonces, pues al ser la nueva y ser una maestra joven, pues yo creo que no estaban acostumbrados mis opiniones pasaron a segundo grado, ¿verdad? Así como de que, no, pues sabe que así se lleva aquí en esta comunidad y así se va a quedar, siempre se ha hecho así. Entonces, pues me di cuenta de que si quería cambiar o que si quería cambiar un poquito el mundo, yo lo iba a hacer desde mi salón, porque ellos estaban muy cerrados a su historia, a sus tradiciones y a sus maneras de ver el mundo. Entonces, lo llevé yo a mi salón y traté que mis alumnos vieran que hay muchas posibilidades, hay muchos mundos por explorar, hay muchas maneras de ver cómo haces las cosas, ¿verdad? No nada más porque así te lo decían todos tus maestros o todos tus papás, la gente de tu comunidad, así se tiene que hacer. Entonces, yo siempre traté de que mis alumnos vieran mucho más allá de su comunidad, mucho más allá de su ciudad, que vieran que no nada más lo que decían era la realidad y con eso se tenía que quedar de que hay demasiadas cosas que pueden cambiar y que no necesariamente tienes que seguir un patrón, ¿verdad? Entonces, traté de que vieran como yo lo veía,
¿verdad? Porque también mi mundo se cambió. Yo veía de que ya yo iba a estar en clases de inglés y nada más iba a dar clases de inglés y pues no, me fui a dar a una realidad donde pues tuve que enseñar química, matemáticas y todo el rollo. Y ándale, pues que yo no sabía, ¿verdad? Entonces tuve que aprender, aprendí con ellos, aprendí que a lo mejor lo que nosotros pensamos, lo que nosotros nos imaginamos, pues puede cambiar y no nada más tiene que ser para mal, ¿verdad? Porque yo aprendí mucho, yo aprendí a ver el mundo de maneras diferentes, aprendí que ir y ver otros mundos, explorar otros mundos, es la oportunidad que nosotros tenemos para aprender y crear nuestro propio mundo, ¿verdad? Que no el mundo que nos crean y nos dicen nuestros papás, es el mundo que existe nada más, que podemos crear nuestros mundos y que pueden ser mejores que el que conocemos. Am, y la otra pregunta, yo creo que una experiencia que me hace sentir que transformé la vida de mis alumnos fue eso mismo, de que ellos sentían que la escuela nada más era para pasar el rato, que la escuela no servía de nada, que la escuela, lo que te enseñaban en la escuela, ay, nomás así, ¿verdad? Nada más por cumplir, nada más para no ir al campo con mis papás. Creo que lo que más me llevo es de que realmente mis alumnos vieron la importancia de seguir con sus estudios, de ir a la escuela. Entonces, porque yo tuve tenía 15 alumnos nada más, pero la mayoría de ellos ya no iban a estudiar, ya es era una realidad que se vive en la comunidad en que yo estaba, de que les hacían fiesta como si se hubieran ganado la lotería nada más por salir de la telesecundaria, ¿verdad? Es la realidad que se vive ahí. Entonces, salir de la secundaria ya era todo un logro y hasta ahí se quedaban. Ya no había más mundo por explorar, más conocimientos que poder aprender. Entonces, la experiencia con la que yo me quedo y que creo que transformé la vida de mis alumnos fue de que salgan, exploren, aprendan mucho, ¿verdad? No se queden nada más con lo que les digan, con lo que ven en clases, investiguen, experimenten, porque pues, de eso se trata la vida, ¿no? De experimentar y darte cuenta que a lo mejor pues no es nada más encerrarte en tu propia burbuja, sino salir, explorar y ver que las cosas pueden o no pueden ser así, pero que tenemos que salir, ¿verdad? Para poder aprender, porque si no lo experimentamos, pues realmente no lo estamos viviendo y estamos aprendiendo nada más de las experiencias de nuestros papás, de nuestros maestros, de nuestros vecinos y nada más, pero nos olvidamos de vivir y de vivir esas experiencias. Que tenemos todos esa posibilidad, ¿no? De vivirlo. Muchas gracias, Tania. Ya en la recta final de esta conferencia, otro de los extractos o otro de los conceptos se rescata de la correspondencia de Pablo a Ana Tercia, ahora sobre la educación, que es también un acto de amor y un acto de cercanía. Por eso cuando leía las cartas de Ana Terciña que recibía de parte de Pablo, hubo algo que se conectó conmigo y yo pensé en mis alumnos, pero en los que ya tenía mucho tiempo que ya no veía, uno más barbón que antes, este, otra ya casi de ahí de presidenta municipal de Cuencamé, otra señorita también brillante en su experiencia de telesecundaria, que la pudimos escuchar después de haber terminado y cómo le había ido y tomando más decisiones de vida. Y por eso quise hacer como este espacio de cohesión, de conectar la realidad que ustedes y yo vivimos en el aula, que después cada uno ha vivido en sus aulas, que después cada uno ha vivido en sus propios procesos. Y me es grato, me gusta escuchar porque lo creo en sus palabras, que han podido entonces experimentar ahora también lo que dice Paulo Freire, que la educación también es un acto de amor y cercanía, porque pues a través del diálogo y a través de la cercanía
pues nos validamos como maestros. Si tenemos la vocación, pues es donde vemos eso cristalizado, ¿no? El poder acercarnos a nuestros estudiantes. Para terminar, voy concluyendo con algunas ideas. Existe una gran responsabilidad para tocar estos temas en colectivos, aquí como en esta conferencia, en este ciclo de conferencias. Pues, ¿por qué? Porque pues estamos hablando del propósito principal de Paulo y de nuestra labor como educadores, todo esto que hemos revisado. Estuvimos en un contexto muy específico, que es educar en el aula rural, y ahora pues me gustaría escuchar si tiene algo más que agregar de su experiencia, ubicarnos geográficamente en el punto, cómo llegó, algo así muy, muy breve que nos quiera platicar la profesora Tania Alejandra Mota. Esto es algo de la semblanza de su trabajo que estuvo haciendo por allá, algo que nos quieras comentar. Pues yo estuve en una comunidad que se llama Los Conde de Río Grande, Zacatecas, que se encuentra a nada más a 10 minutos de la ciudad. Sin embargo, esos 10 minutos hacían una brecha enorme de la realidad que se vivía en la ciudad y en la comunidad. Me llevé muchos aprendizajes, aprendí demasiado, tanto personal como profesional. Aprendí mucho de mis alumnos, espero que ellos también hayan aprendido mucho de mí. Fue una experiencia bien difícil que digo, ay, no, yo llegaba a mi casa llorando porque pues no, estaba bien difícil, ¿verdad? Y pues estaba yo sola en mi casa, entonces estaba llorando más porque no había nadie que me consolara. Pero yo creo que pues todas esas experiencias malas y buenas son al fin y al cabo experiencias, ¿verdad? Conocimientos que nos van a ayudar en un futuro y que nos van forjando como personas, ¿verdad? Eh, yo creo, pues nada más darle las gracias a las personas que estuvieron ahí en la comunidad, que aprendí mucho, muchas cosas que no hacer y muchas cosas que sí hacer, pero creo que pues al fin y al cabo pues conocimiento, ¿verdad? Como ya lo dije. Y pues nada, se vive de una manera muy diferente en las comunidades, aunque aun cuando creamos que no está tan lejos de la ciudad y que no va a cambiar mucho el contexto, creo que la mejor manera de ver cómo viven es experimentándolo, ¿verdad? Ver cómo acercarnos a nuestros alumnos, acercarnos a su contexto, ver realmente cuál es la realidad, porque podemos darnos una idea, pero realmente pues esa no es la realidad, ¿verdad? Eh, Creo que como maestros tenemos que ser solidarios, entender, tener mucha empatía acerca de que nuestra realidad y nuestros pensamientos no es lo que ellos están viviendo y no es lo que ellos piensan. Creo que tenemos que enfocarnos en enseñarles nuestra materia, pero también enseñarles que cosas de la vida, ¿verdad? Vivencias, porque pues no creo yo creo que los maestros no nos cerramos nada más a nuestra materia. Creo que también tenemos muchas oportunidades para enseñarles demasiado de la vida y así como pues ellos me enseñaron mucho, ¿verdad? Yo también quise enseñarles demasiado de la vida. Y pues nada, gracias. Muchísimas gracias, Tania. Vamos ahora con el punto geográfico y ubicación del profesor Isaac Obed Lozano Favela. Esto es algo de la semblanza del trabajo del profesor Isaac, algo que nos quieras compartir. Sí, claro. Bueno, en este caso yo me encuentro en el municipio de Tlahuaylo, Durango. Está, pues sí está lejos, pero tengo la facilidad de que puedo estar en mi casa. Por ejemplo, el trayecto hacia allá es de 1 hora 10 minutos de ida más otra hora 10 minutos de regreso. Entonces, eso sí, va uno en su vehículo, el camión sí hace 2 días, el camión sí dura bastante. Dicen que son 2 horas y media lo que hace el camión. No me ha tocado el vivir esa experiencia, pero en mi caso, bueno, en un inicio yo pensé que cuando me había graduado, pensé que me había salido con la mía porque en esa ocasión, cuando nos iban a mandar a las comunidades rurales,
yo no viví esa experiencia. Yo no fui a practicar a una comunidad rural porque se nos atravesó una pandemia y entonces ese proceso, pues por así decirlo, me lo brinqué, ¿no? Entonces yo decía, pues ya, pues me libré de eso. Entonces cuando presento y me dan a elegir dos opciones, me acuerdo que fue un momento muy choqueante para mí porque me daban a elegir dos alternativas que a lo mejor no eran lo que yo hubiera esperado. Me decían Tlahualilo o Santa María del Oro. Sí, decía como que cuál es la ventaja, ¿no? El beneficio. Pero creo que al momento de elegir el estar en Tlahualilo fue una decisión que en realidad ahora valoro mucho, que tengo esa dicha de poder estar ejerciendo lo que estudié y de estar haciéndolo también desde la oportunidad de ir y estar aquí en casa. Entonces, en ese aspecto, bueno, al llegar a la escuela, a la comunidad, desde un momento me doy cuenta que pues, los maestros somos bien recibidos, se nos trata de una forma muy amena, tanto los chicos, tanto los padres de familia, son muy conscientes de los hijos que tienen, entonces ese es un gran apoyo hacia con nosotros. En este caso, bueno, pues de mi parte yo trato de que cada uno de ellos pueda llevarse un poquito, que a lo mejor no mejoran mucho en el inglés como entraron, pero que sí puedan progresar en algunos otros ámbitos, ¿no? Y que lo que aprendamos que sea fructífero, que les pueda ser útil y pues creo que aquí es donde conectaría con que les podemos dar un poco de esperanza y que puedan sentirse libres tal vez de muchos conceptos que en ocasiones se les inculcan, que tal vez no pueden aspirar a más, que tal vez ellos ya no puedan sobresalir. Y cada día pues aprendo un poco más con ellos, aprendo más de ellos. Eh, yo creo que es una experiencia muy amena, muy bonita y pues estoy contento de estarla viviendo. Muchas gracias, Isaac. Vamos con la última de nuestras invitadas, la profesora Gabriela Sánchez Guzmán. Esto es algo de la semblanza de su trabajo. Gaby me mandó la foto del elote, entonces yo creo que los elotes allá están muy buenos. Y pues está ahí lo de Cuencamé, la escuela, lo que nos quieras platicar, Gaby. También del elote. Es que no, es que no hay mucho que hacer en Cuencamé más que ir por un elote. Y esos elotes son menonitas de Zacatecas, vienen a vender aquí en la temporada y están muy ricos. Ah, ¿qué tal? ¿Ya ves? Eh, sí, yo llegué a Cuencamé en enero de este año. Ya tengo pues 8 meses siendo parte de esta comunidad y pues ya aquí me quedé yo creo que por varios años, porque en julio que fueron los cambios, pues aquí me quedé, no hubo cambios y ya todos mis compañeros ya me asustaron que ya vaya comprando un terreno y vaya construyendo mi casa porque no me voy a cambiar. Es muy difícil, es un poco complejo por las horas encontrar un cambio. Hay maestros que tienen 8 años, 5 años que no se han podido regresar. Entonces, pues sí. Eh, yo estoy en Cuencamé de Ceniceros, que queda como a 1 hora y media de Gómez, pero sí, pues aquí sí se tiene que salir a la autopista o por la libre. Entonces, pues sí, sería más complejo viajar diario. De hecho, ya un nuevo reto para mí fue en este ciclo fue que ya decidí traerme mi carro. Ya me vine manejando yo, de Gómez. Igual pues sigo viviendo aquí, o sea, me vengo los lunes y en la mañanita y me voy a ir los viernes saliendo, pero pues sí, el primer lunes, el lunes pasado que fue de CT, yo venía muy estresadísima en la carretera, aunque me vine por autopista, pagué caseta, pero venía estresada. Ya este lunes ya como que ya venía más tranquila y pues no, sé que también para mi familia es algo complicado porque pues también se asustan de que maneje en carretera, pero yo les decía, es que pues voy, no sé cuántos años dure allá, tengo que animarme, porque eso de estar viajando en camión, antes me venía los domingos en la tarde en el camión,
Los viernes pues sí me iba de ride con una maestra, pero pues es estar dependiendo también de otras personas, estar cargando las maletas. Entonces dije, no, pues ya mejor yo en mi comodidad, pues tengo que animarme. Y pues la verdad, desde mi primer día aquí que llegué en enero, los maestros fueron muy amables conmigo, sí me arroparon. La mayoría, yo creo que de puros docentes somos como 30. Yo creo que la mitad viajamos todos los fines de semana. Algunos, la mayoría son de Durango, Durango, y otros somos poquitos de La Laguna. Hay maestros que ya decidieron quedarse a vivir aquí, que se trajeron a su familia, y son poquitos que sí son de aquí de Cuencamé. Em, Pues la verdad es una comunidad que muy bonita, pero pues sí, ya todos te conocen. Yo en mis primeras semanas iba caminando y ya de repente alguien que yo no conocía me saludaba como maestra y yo, pues, ¿cómo sabe que soy maestra? O sea, aquí todo se sabe, ya todo, como vivo cerca de la escuela, ya todos los alumnos saben dónde vivo. Este, eso es un poquito ahí complejo. Sales a cualquier lado y te topas a todos los alumnos. Este, pero la verdad estoy cómoda, estoy feliz, he hecho buenos amigos aquí. Les digo, los mismos, pues no hay nada mucho que hacer más que salir con tus compañeros a caminar por un elote, pues sí te invitan a veces que hacen sus cumpleaños y pues nada, creo que me gustaría impactar aquí en la comunidad. Yo creo que podría ser por lo académico, por el inglés. Como lo mencioné, no es de gran importancia para ellos y a mí me gustaría que sí cambien esa perspectiva del idioma. Y vas a poder con ese reto, Ángel, estoy seguro. Sí. Bueno, pues ya para despedirnos, las cartas de Freire a su prima, pues son semillas de futuro, es la labor diaria con cada clase, cada gesto en las aulas, son cartas vivientes que se acercan a la historia de un México más justo. Y yo creo que a quienes nos acompañaron ahorita en la sesión, pues las cartas vivientes pues son ellos tres, es Isaac, es Gaby, es Tania, con un trabajo muy humano, un trabajo muy libre en sus aulas, en los viajes que han emprendido, en cómo se han acomodado, cómo se han adaptado. No se nos olvide que estamos hablando de una persona que fue víctima de persecución por una ideología que tenía que ver con liberar el pensamiento, con liberar a la gente. Esto fue en el 60. Él hizo un golpe de causa a mucha gente, o sea, sembró en personas desfavorecidas lo que muchos llaman una resurrección de derecho, o sea, derechos a los que se les habían hecho a la idea que no formaban parte ya de su vida, de su día a día, de su existencia. Nosotros como educadores entonces somos responsables de llevar a nuestras aulas y a nuestras interacciones lo mismo, el mismo término, golpes de causa, golpes que recuerden a nuestros estudiantes y a sus comunidades lo que les pertenece, lo que les da derecho, lo que te da garantía como persona, lo que es irreemplazable, pues que es en cada uno de nosotros, es un ser individual y es nuestro potencial. Larga vida al mundo de Pablo. Y otro de los extractos que rescato de las cartas y que se lo dedico a nuestros, ahorita que estoy viendo también a Moni, que hasta se me pone la piel chinita porque siempre los recordamos con mucha añoranza, con mucho orgullo, deseándoles que estén bien donde vayan. El extracto dice, aunque lejos de casa, sigo contigo en estas letras. Escribirte me hace recordar que la vida tiene sentido cuando podemos compartirla con los que queremos. La distancia se acorta con la palabra y con el cariño. Entonces, me da enorme gusto haber escuchado de sus historias y de su experiencia. Gracias por recibirme la invitación, por aceptarla. Me da enorme gusto que también los puedan escuchar mis colegas como la maestra Mónica, como quienes más nos estén acompañando. Y pues es un mensaje de que les recordamos en cariño y les recordamos en los excelentes maestros que estoy seguro que son cada uno en sus rincones, en sus esquinas. Y pues ya con eso terminamos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Ha sido un verdadero viaje de experiencias muy enriquecedoras. Ha sido muy grato recibir a cambio de todo eso que compartimos, principalmente en pandemia, principalmente precisamente a través de una pantalla. Lo voy a resumir con lo que me quedo de esta experiencia. Educar es una forma de amor, pero creo también que es de generosidad. Aquí vemos una generosidad muy amplia, primero en Paulo, que le comparte estas experiencias a su sobrina, luego quien las rescata y las hace públicas, y docentes como el maestro Humberto, que lo liga y lo hace tan personal y que siempre tenemos esa mirada hacia nuestros frutos o hacia los frutos del IESEN, esa identidad que trasciende la transformación de vidas, que no está completo, que es algo que se está haciendo, que están haciendo todos estos jóvenes egresados, los que están ahorita también en formación, que nos están escuchando. Hay mucho, mucho, mucho que decir. Yo creo que también pues ya el tiempo transcurrió y a lo mejor están cansados, ya son docentes en formación, los demás ya traen, yo creo que por ahí tareas. Sí tengo por aquí a Fátima que quiere participar. Adelante, Fátima. ¿Todavía estás por aquí, Fátima? Sí, aquí estoy, maestra. Disculpe un Adelante. poquito el ruido, es que hay niños aquí en la pieza. Bueno, yo lo que más rescato en toda la sesión es una palabra que es realidad, que la han estado mencionando en todo lo que va. Que pues esto me lleva a un tema del CETE que vimos en el CETE intensivo, que se llama la lectura de la realidad, que pues en resumen es un enfoque pues que busca conectar la educación con la vida real de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje significativo y relevante, que pues es lo que hemos estado viendo con las experiencias que nos han compartido el teacher Isaac y la teacher Tanya, bueno, Tania, perdón, y la otra maestra, no me acuerdo su nombre, una disculpa. Y pues rescata lo importante que es pues para el docente tener un pensamiento neutro, que tenemos que darnos cuenta que la realidad es algo abstracto y que está en constante cambio. También debemos de tener una apertura respecto a la vida de los estudiantes, como lo mencionaron los maestros, em, y pues todo el entorno que los circunda. Y esa es mi participación, maestra. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias por hacer este enlace con lo que estás viviendo en tu experiencia ahora como alumna de séptimo semestre. Gracias por regalarnos tu tiempo y estar aquí también compartiendo con nosotros. En un futuro queremos también saber de tus experiencias ya como egresada. Denise, adelante. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí. Bueno, esto va más hacia la maestra Tania, ya que ella está bueno, estuvo o está en telesecundaria, y pues para mi último año yo escogí estar practicando en telesecundaria, y pues ella mencionó sobre la curiosidad. Entonces, siento que es algo que he vivido estas primeras semanas, bueno, esta primera semana, eh, que los alumnos, no sé si sea el espacio de telesecundaria o sea los maestros con tanta experiencia como lo dijo ella para no decir que son mayores de edad, pero quisiera saber cómo, bueno, no sé si lo mencionó o no, pero cómo le hizo para despertar esa curiosidad, porque ahorita es, es mi mayor, o sea, es mi mayor, reto. como el primer propósito que tengo, o sea, despertar esa curiosidad, pero pues yo sí del lado del inglés.
Dale tips, Tania, dale tips a Denise. Pues mira, yo como maestra de inglés me fui a dar cuenta que los maestros realmente pues no le ponen atención, ¿verdad? Al inglés, es prácticamente inexistente. Entonces mis alumnitos no sabían ni decir uno, dos, tres, cuatro. Yo lo que hice fue mantenerme firme en lo que yo creía que, o sea, que les iba a funcionar. Porque en ese espacio en donde las personas o los maestros creen que, bueno, tienen más experiencia, creen que su opinión es la única que vale. Entonces yo me mantuve firme en lo que yo creía y en lo que yo quería lograr. Porque hay muchas veces y vas a sentir muchas veces que tú no puedes, ¿verdad? Que tú no puedes contra ese sistema. Porque a mí me pasó mucho de que me sentí muy pequeña, porque era muy pequeña, pues estoy muy joven y la diferencia de edad era demasiada, ¿verdad? Entonces, yo creo que mantenerte firme en lo que tú crees, en lo que tú eres y en lo que tú quieres lograr hacer porque va a haber muchas veces que te van a sentir como, te van a hacer sentir como que lo que tú vas a ir a hacer no cuenta, no es lo correcto, no deberías hacerlo así. Entonces, yo desperté la curiosidad con mis alumnitos, poniéndoles el contexto en el que ellos vivían fuera de la escuela, lo llevé a la escuela, pero de una manera más educativa, de que, si iban al campo de cosechar, los llevaba yo acá a mis clases, o sea, llevarles la realidad que ellos están viviendo fuera de la escuela a la escuela, pero de una manera en que aprendan cosas necesarias para la vida. ¿Ok? Entonces, pues yo creo que ese sería mis tips. No sé qué tan te sirvan o no te sirvan, pero pues yo creo que mantenerte firme y no dejarte porque está bien fuerte. Entonces, pues tú puedes, no dejes que maestros con más experiencia te hagan menos, porque pues tú estás estudiando, tú tienes una carrera, tienes muchos conocimientos que también valen, no nada más la experiencia, ¿verdad? Entonces, sin miedo, el profesor Tarango siempre nos dijo en nuestras prácticas que si llegas a incomodar es porque pues estás causando algo, ¿verdad? Si incomodas a la gente con tus ideas es porque estás causando algo. Si la gente se incomoda con las maneras en que tú vas a enseñar, con la que tú llegas a las clases, es porque se está formando algo bien. Entonces, sin miedo, hay que creer en ti y nada más en ti. Y si te sale mal, pues bueno, pues es tu experiencia, ¿verdad? Si te sale bien, pues qué bueno, sigue por ahí. Entonces, sin miedo, pues dale, experimenta, crea, lleva a tu salón todas las ideas que tú quieras si un maestro te dice, ay, no, eso no funciona, deja tú que a ti no te funcione, experimenta, que no te salga a ti, ¿ok? Entonces, pues yo creo que esa es mi aportación. Sin miedo, tú puedes. Gracias, Muchas Tania. gracias. Bueno, Ceci, nada, luego Isaac. Ay, perdóname. bueno, ya nada más para terminar, pues rescatar algo que dijo el profesor Isaac, que le mando un saludo, es llegar pues a las clases, bueno, llegar a la clase y que los alumnos pues no se sientan como que el inglés es una carga más, que eso es algo que pues les he estado mencionando yo en las poquitas clases que he entrado con ellos, pues que no lo tomen como una carga. Muy bien. Ceci, adelante. Gracias, Denise, por tu participación. Hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha? ¿Qué dice sí? Sí, Sí. si me permiten la palabra, pues primero que nada decirles que es un gusto volvernos a encontrar en este espacio y volver a ver las caras de mis maestros y de mis compañeros y amigos, Isaac, Tania y Gaby. Y me parece realmente muy interesante todo lo que dijeron porque, bueno, pues lo aterricé a mi propia experiencia, a lo mejor y yo pues todavía no he tenido que salir a experimentar ese tipo de situaciones,
pero pues sí estoy trabajando ahorita con niños y con niños de primaria. Y yo me pongo a pensar y digo, sí es cierto lo que dice Tania de que pues a veces nosotros nos encerramos en nuestro propio mundo y pensamos que todo en la vida nada más es lo que nuestros papás nos dicen, lo que vivimos en la normal, en nuestras prácticas, y no nos damos cuenta de que pues hay un mundo de experiencias que nos van a enriquecer y retos que tenemos que tomar para, pues sí, poder enriquecer nuestra vida profesional. Porque pues yo cuando estaba en la normal siempre decía, no, yo nunca voy a ser maestra de primaria. A mí me estresaría demasiado y no tendría paciencia. Y ahorita que estoy con los niños, de verdad es súper hermoso trabajar con niños de primaria. Sí, es un reto porque pues sí es de paciencia y todo, es la verdad, sí es un reto, pero aprendí a ver los retos de una manera que aprendí a entender que los retos nos hacen personas más capaces y fortalecen nuestras competencias. Entonces, yo quisiera decirle a mis compañeros que yo de verdad admiro mucho su valor porque el hecho de tener que irse a otro lugar, a tener que trabajar con alumnos que se encuentran en un contexto diferente al que estamos acostumbrados, pues sí da miedo y es de tener valor y yo los admiro mucho en ese aspecto y pues tomo sus experiencias porque tal vez en algún momento me va a tocar tener que vivir lo mismo y, y pues quisiera estar abierta aunque tenga miedo de vivirlo, voy a tomar el riesgo de hacerlo porque pues gracias a las experiencias que ustedes compartieron, ahora ya tengo como más el valor de hacerlo. Entonces sí quiero decirles que admiro esa parte de ustedes y que pienso que ya ganaron en la vida con esas experiencias, porque a lo mejor lo que dice Tania, sí es verdad, sí es algo muy difícil y son retos que tenemos que tomar como maestros, pero Tania, yo creo que la Tania que era en la universidad a la Tania que es ahorita ya es otra cosa. Yo creo que ya es una Tania que tiene pues las competencias más desarrolladas y mucho más conocimiento, muchas más experiencias. Entonces hay que tomar las experiencias como algo bueno, algo bonito. Y pues yo me quedo con eso y que los admiro a los tres, a Isaac, a Gaby y a Tania. Y claro, pues agradecerle a mis maestros, mi maestra Mónica, a mi profe Tarango, que siempre nos apoyaron y nos impulsaron a, a tomar esas oportunidades. Sí, y hemos visto con grandes satisfacciones todos sus logros, todos sus intentos y todas esas pruebas que van pasando y que nos dejan también a nosotros mismos aprendizajes para seguir construyendo o intentando formar maestros. Ya está la liga desde hace rato en el chat para que registren su asistencia y reciban posteriormente sus constancias y yo creo que es hora de despedirnos por hoy. Mañana continuamos, mañana tenemos un tercer día con dos conferencias también. Agradecemos la presencia de los compañeros docentes que pusieron hoy aquí su trabajo para